Bien, amigos, colegas, ¿cómo están? El día de hoy es 27 de julio. Estamos trabajando entonces en este tema que me había comprometido con todos ustedes para ver la evaluación de riesgos de los proyectos de construcción. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver el tema que nos va. Teníamos que ver lo que es la identificación y gestión de incertidumbres y también teníamos que ver el análisis cualitativo y algunas ideas sobre el análisis cuantitativo. Entonces esos tres aspectos vamos a ver, estimados amigos. Entonces, por lo tanto, vamos a ir a ver justamente lo que dice, ¿no? El punto 5, la aplicación práctica de la gestión de incertidumbres y riesgos. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y para esto, digamos, entonces me voy a la parte que corresponde, buscamos el punto que nos toca, que está acá, y es lo que vamos a ver. Entonces ya ustedes pueden observar claramente aquí, amigos, de que estamos viendo la parte de lo que es la aplicación práctica de la gestión de incertidumbres y riesgos. Dentro del capítulo de la unidad de aprendizaje y evaluación de riesgos de los proyectos de construcción, solamente les quiero confirmar, estimados amigos, que la parte esta de lo que son riesgos en los proyectos de construcción es un tema muy importante. Se necesita que todas las personas ligadas a la gestión, gerencia de proyectos de construcción e infraestructura cuenten con las habilidades y competencias necesarias para hacer la gestión de ambos aspectos, las incertidumbres y de los riesgos. Entonces, avanzamos, estimados amigos. Entonces, acá, en esta vista que ustedes pueden apreciar, tenemos un cuadrito donde es una fotografía del texto de una parte de un contrato. Acá ustedes ven el subnumeral 6.5 y hay un texto que no es motivo de la lectura en este momento. Pero lo principal que ustedes quiero que vean ustedes, amigos, es lo siguiente. Que acá hay notas en rojo, nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4, que sería la última. Entonces, la primera nota dice, ¿no? Que del texto de un contrato, asumiendo que somos en este momento, todos los que estamos aquí en el aula, todos somos parte del contratista. Entonces, por lo tanto, si estamos viendo este contrato de ejecución de obra, entonces, evidentemente, dice acá el número 1, del texto del contrato se deberían identificar responsabilidades claras y explícitas. Es decir, puede haber un texto muy redactado, pero sí que de la lectura de ese texto, siendo contratista, ejecutor responsable, y acá no me dice nada claro, por lo tanto, ¿qué cosa se genera ahí? Son texto tan mal redactado que no me genera para yo definir claramente las responsabilidades que me tocan como aplicación y ejecución del contrato. Ese es un punto. Responsabilidades. El siguiente punto es que si tampoco me da fechas para cumplir con estas responsabilidades, se convierten en inejecutables. Y tercero, y además no me precisa de las responsabilidades que estén señaladas aquí, no me precisa ni la fecha, ni me precisa el tipo de entregable. Cuando me refiero al tipo de entregable, ¿a qué se refiere? Que sea un informe escrito, que sea un cronograma ejecutado en MS Project, que sea un cronograma ejecutado en Primavera, que se entregue en el archivo nativo o que se entregue en PDF. Entonces, de cada parte del contrato tiene que salir esto. Tres elementos claves. Las responsabilidades, las fechas de cumplimiento de esas responsabilidades para el contratista o para el contratante, es lo mismo. Y tercero, la descripción del entregable. Entonces, si estas cosas no están completas, entonces tenemos una incertidumbre que, repito, nos va a generar problemas de ejecución del contrato. Entonces, acá, observen, estimados amigos, que acá tenemos lo siguiente. Tenemos la subcláusula 6.5, entonces que acá vemos claramente, voy a leer el texto para que ustedes escuchen con claridad. ¿No? Dice, el contratista debe tener especial cuidado con la programación de la fecha
del inicio de la excavación del túnel. Entonces, acá surge una responsabilidad. ¿Cuál es? La programación del inicio del túnel. Esa sería la responsabilidad. Pero si comenzamos a ver acá en este texto de esta subcláusula, en ninguna parte nos da fechas. En ninguna parte tampoco nos dice, oye, esa programación que lo entregamos en MS Project, en Primavera, en PDF, en archivo nativo, no nos dice. Entonces comenzamos a decir, oye, ¿cómo lo hacemos? Entonces después dice, ¿no? Debe ejecutar la ingeniería para la construcción de la obra de manera rápida y progresiva, y para lo cual antes debe hacer la topografía. Hasta ahí es suficiente. Y además de la topografía, la investigación geológica necesaria. Entonces, ¿cuántas responsabilidades tengo acá? Investigación geológica, la topografía y la ingeniería de la construcción. ¿En qué fechas hago eso? No está señalado. Los entregables, ¿en qué forma los entrego? Tampoco dice. Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hago para ejecutar esta subcláusula del contrato? Tendría que pedir las aclaraciones del caso. Pero la pregunta está, entonces, esta detección de incertidumbres, ¿en qué momento lo hago, estimados amigos? ¿Lo hago antes de la firma? ¿Lo hago en el momento de la licitación, donde siempre nos entregan normalmente la proforma del contrato, y hago las consultas en ese momento? ¿O firmo el contrato y hago la revisión de las incertidumbres después? Evidentemente, amigos, la cosa está clara, ¿no? No puede ser después, porque una vez que ya firmamos, ya está la cosa para ejecución. Y si aún así tiene incertidumbres, entonces esos son los problemas. Ok, ahora, ¿cómo se va a hacer esto, estimados amigos? Se va a hacer de la manera siguiente. Se va a aplicar un formato que yo les voy a entregar el formato conjuntamente con este vídeo. Les hago llegar este formato en Word, donde lo que voy a hacer es, fíjense por favor, esta subcláusula 6.5, este texto completo, ustedes lo transcriben en esta parte del proyecto, donde dice que aparte del contrato, que no sería proyecto, sino contrato, ya que ustedes transcriben el 6.5, texto completito. Lo completan esto, y de ese texto comienzan a sacar ustedes las incertidumbres con su viñeta. Primera incertidumbre, segunda incertidumbre, tercera incertidumbre, todas las incertidumbres que ustedes detecten de esa parte del contrato. Y además tienen que decir, oye, de esa incertidumbre, ¿quién es el responsable de aclararlas? La entidad, el contratista o la supervisión que en su momento, ¿no? Entonces ustedes aclaran quién, y además definir el entregable. Si dijera, por ejemplo, que ahí decía el cronograma de ejecución del túnel, ¿qué diría? Es archivo en MS Project, se entrega de manera nativa en versión del CAD, del MS Project tal versión, y se entrega con estos datos, y además se entrega un PDF con toda la impresión del cronograma. ¿Y en qué fecha lo necesitamos esto? Entonces, con esto, entonces, ¿qué vamos a tener, estimados amigos? Vamos a tener la parte del contrato, las listas de las incertidumbres y señalando quién lo debe absolver estas incertidumbres, cómo se describe el entregable y la fecha real. Entonces, con esto, amigos, ¿esto qué se va a hacer? Ya saben ustedes, y eso está acordado, de que todo se hace para el proyecto de la línea Metro 2. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Estas incertidumbres las tenemos que aplicar al contrato entre el concedente y el concesionario de la línea Metro 2. Yo les recomiendo que de ese contrato que ustedes lo identifiquen y lo busquen en internet, puedan ustedes trabajarlo para lo que es el alcance o para lo que es el plazo del proyecto. Pero evidentemente en cualquiera de las dos que ustedes elijan, tomen solamente una página, digamos, como máximo, ¿no? Y esas partes, repito, lo transcriben aquí. Y en cada una van haciendo el ejercicio de detección de incertidumbres y completar este formato. Esa es la primera parte. ¿Ok? Bien. A continuación, pasamos a ver lo que es la aplicación del análisis de riesgos cualitativo. Les expliqué en clases, estimados amigos, que esto de acá se hace porque el análisis cualitativo lo que hace es ver el impacto de cada riesgo de manera independiente. Entonces acá tenemos este formato Excel que también se les va a alcanzar. Entonces ustedes tienen ese formato Excel que tiene esta página 1 y esta página 2. Entonces, ok, entonces vamos a empezar por esta página 1. La recomendación que hacemos, estimados amigos, es que siempre ustedes identifiquen también otra vez, repito, nuevamente esto lo tienen que aplicar al proyecto Línea Metro 2. Y lo mejor que ustedes pueden hacer acá es hacia la fase de terrenos. ¿Qué significa esto? La fase en la cual el concedente debe entregar los terrenos al concesionario. Entonces, ahí en esa fase ustedes identifiquen
los riesgos, que es la parte más importante, porque eso ha generado incluso que el Perú pierda este laudo arbitral, como lo comentamos del CIADI, y que ya se perdió. Ahora lo que hace falta es determinar la cuantía de ese monto de ese laudo arbitral. ¿Ok? Entonces, acá solamente voy a explicar un poquito estos tres ejemplos que tenemos aquí. Siempre, como les había comentado, lo conveniente está es que nosotros identifiquemos siempre primero el riesgo y una vez identificado el riesgo, identifiquemos la causa del riesgo. Una vez identificado el riesgo, el efecto y el disparador. El disparador, amigos, es una variable con dos métricas. La primera métrica correspondiente a la variable y la segunda métrica correspondiente al valor máximo en la cual uno toma una decisión. Ejemplo, fíjese acá dice acá, imaginemos que en este caso el contratista lo que hace es recoger, digamos así, vamos a decir, el contratista es su responsable según este proyecto, sería, él recibe todos los materiales que son comprados por la entidad. La entidad ha decidido que en el contrato dice, mira, nosotros entidad vamos a hacer los responsables de la compra de todos los materiales y vamos a entregarlos en el lugar de la obra, de tal manera que el contratista, digamos, lo que hace es recibir los materiales, hacer el control de calidad de lo que recibe y incorporarlos de manera permanente, lo que tengan que incorporarse a la obra misma y ese, o sea, recibir, poner los almacenes correspondientes. Entonces, ojo con eso lo que estoy diciendo. Entonces, bien, bajo esa óptica, entonces, acá el riesgo previsible, dado que la obra está en la Sierra de la Libertad, ¿ok? Donde están las empresas Marsa o Cosos Sumidores de esas empresas mineras, ¿ok? Y que se está haciendo una obra pública, un colegio, imaginemos ahí, y acá el contratista somos nosotros para ejecutar ese colegio. Bien, entonces el riesgo dice demora en el transporte del material. Entonces esa demora, ¿por qué se da? Bueno, pues acá dice la causa, ubicación de la obra en los quintos infiernos. Disculpen lo que se dice, pero es una broma en el sentido de decir en los quintos infiernos. Entonces, es posible que se demore más de lo debido. Entonces nosotros decimos, ok, bueno, mira, nosotros contratistas vamos a ejecutar y como la entidad es la que entrega los materiales, entendiendo que lo va a entregar dentro de los plazos establecidos en nuestro compromiso contractual, pero aún así nosotros consideramos que puede haber un exceso de 3 días. Entonces, ¿cómo va este disparador? Quiere decir entonces que nosotros vamos a recibir los materiales en el almacén de obra y aún así de cada despacho establecido en los compromisos nuestros con la entidad, le vamos a dar 3 días calendarios además. Pero la pregunta que se hace es, oye, ¿y qué pasa si por determinadas cargas que vienen de Trujillo, de Chiclayo, de Lima, qué pasa si demora más de los 3 días? Ah, no. Si pasa más de los 3 días ya nos afecta en todos nuestros trabajos. Y yo no puedo estar mirando si este material me afecta un día más, un día menos. Y ya vemos por estadísticas que tenemos los ingresos controlados, los ingresos de todos los vehículos que traen los materiales. Y además, no es el hecho que traigan de repente, imaginemos el extremo, ¿no? Que comienzan a traer materiales en autos, en camionetas. No, señor. Tienen que traer estos tipos de vehículos y además las compras se hacen en compras de tales tamaños. Ahora, si eso vienen 10 camiones o vienen 5, ese es un problema de la entidad. Solamente para ejemplo, pero si se demora más de 3 días, entonces nos afecta a nuestro proyecto, a la ejecución. Entonces, cada uno de los riesgos le probemos probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que haya demora? Está la obra ubicada en los quintos infiernos, la probabilidad es alta. Pero además, si llega después de los 3 días, ya sabemos que es alta, y si llegara así con esa demora, el impacto fuerte es muy fuerte. Entonces, por lo tanto, le pongo 0.8, 0.9. En la hoja Excel que debemos alcanzar, por supuesto que es simple, hace el producto, pero además de poner el color. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer al final, que identifiquen todos sus riesgos, ya hemos dicho, correspondiente a la etapa de la entrega de los terrenos del concedente al concesionario, ustedes ponen, como esto está con dato, le ponen sorteo de mayor a menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a aparecer los riesgos rojos, luego aparecen los riesgos naranjas y luego finalmente los amarillos. Evidentemente hemos dicho que este análisis dice rojo porque ustedes tienen que parar y decir, oye, ¿qué hacemos? Entonces acá vemos. Entonces se pone rojo cuando realmente ya la cosa... entonces acá, perdón, disculpen, entonces acá vemos evidentemente este primer riesgo, dice, si se demora más de 3 días, ¿qué cosa hay que hacer? Usar una nueva ruta alternativa. Una nueva ruta alternativa. ¿Qué significa esto? Oye, entonces si estamos viendo que los despachos a lo mejor en Lima demoran 5, 6, 7 días más, entonces ¿qué hacemos? Traigamos todo de Cajamarca.
de repente, o de la libertad. Pero ¿qué va a decir la entidad? Pero, oye, si compro de Cajamarca nos va a costar más caro. ¿Pero qué preferimos? ¿Invertir más en los materiales o que el contratista nos comience a poner adicionales impresiones de plazo? Esa es una decisión de ellos. Entonces, esta nueva ruta alternativa significaría 75.000 soles por cada lote de materiales. Entonces, ese es el punto, estimados amigos, de lo que tenemos que hacer en los riesgos. Con esta hoja Excel, identificar los riesgos, identificar las causas, los efectos, identificar los disparadores. Y esta hoja Excel, evidentemente, se tiene que hacer al inicio de la obra. Hay que identificar todos los riesgos, pero además tenemos que saber, como ya lo comenté, quién es el dueño de los riesgos. Y con esto completar la estrategia genérica del riesgo, la respuesta a la amenaza, que cada respuesta tiene un costo y ese costo lo tiene que asumir el que es el dueño del riesgo. Entonces, en este caso sería 75.000 soles. ¿El dueño quién es? El dueño es la entidad. Eso es entonces la parte de riesgos. Esta hoja F, repito, las vamos a entregar en Excel. Ustedes completan los riesgos, ya sabemos, ya les he comentado, para el proyecto Línea Metro 2, en la etapa de los terrenos que les deben entregar al concesionario. Entonces, con esto habríamos cumplido con lo que hemos dicho, pero sin embargo vamos a hacer una breve explicación del análisis cuantitativo que lo hemos explicado en clase. Para hacer el análisis cuantitativo, repito, estamos utilizando el software Risky Project, que lo primero que tenemos que ingresar es el cronograma. El cronograma. Entonces acá tenemos el software. Este software recibe por exportación cronogramas en MS Pro y en Primavera. Entonces tienen que tener ustedes evidentemente el cronograma GAN, tienen que tener el costo, porque sin costo tampoco se puede hacer nada. Porque si no tiene costo este proyecto, el riesgo, digamos, claramente hemos dicho que los riesgos cuantitativos que estamos ejecutando, amigos, el análisis cuantitativo tiene sus impactos en los objetivos principales del proyecto, que son tiempo y costo. Y si no hemos alimentado el costo, esto no funciona. Entonces recuerden, tenemos el cronograma y tenemos que tener costo. Acá viene el icono de costo. Entonces ahí ustedes, si no tienen costo, le ponen los costos para que saber cuánto cuesta el proyecto. ¿Ok? Y segundo, tenemos que tener los riesgos, que está acá y esto. Entonces acá pasamos a la siguiente. Entonces, una vez que, ¿cuándo sale esta curva S? Cuando ustedes han hecho el cálculo aquí en calculante, calculate, de la simulación Monte Carlo. Entonces, el software lo que hace en este caso es, como dice el concepto del PMBOK, que este software lo que hace es ve el impacto simultáneo de todos los riesgos sobre los objetivos principales del proyecto, que son plazo y costo. Entonces, una vez que sale esta curva, recuerden, en análisis, en cost análisis, sale la curva S. La curva S es la curva que tienen abscisas tiempo y en ordenadas costo. Y esta curva S color rojo que está aquí corresponde a la curva S normal y corriente. Normal y corriente que no registra ni entre comillas ningún riesgo. ¿Correcto? Esa es la curva. La siguiente, ¿qué cosa es? Acá ya nos muestra, de haber hecho luego de calculate, nos muestra tres curvas S. La roja que ya le expliqué y la curva esta violeta, vamos a llamarle, que observamos que el tiempo de término del proyecto en condiciones sin riesgos es más o menos julio 2021. Pero por efecto de los riesgos, esta fecha de término sería 1 año, 2 años y más de 3 años. Pero además, como el costo es la ordenada, también tiene mayor costo. Entonces acá tenemos como ideas, ya tenemos la cifra, ¿no? Sin riesgos 295 millones y con riesgos 317 millones. Pero acá además nos da una curvita verde, verde claro que acá lo observamos. Esa curvita verde es correspondiente al valor ganado del proyecto. ¿Por qué razón, amigos? Lo que hace este software es, además de sacarle los riesgos, también le permite llevar la curva de valor ganado. O sea, podemos hacer el control del proyecto acá, cómo vamos. Evidentemente, si hacemos acá digamos así, una línea, si dibujamos una línea aquí, vamos a hacer solamente un pequeño ejemplo. Entonces, evidentemente acá tenemos tres cruces, ¿no? Esta sería la curva S sin riesgos. Entonces, ¿qué decimos? Respecto de la curva S con riesgos, ya tenemos un retraso. Ese retraso sería el equivalente a este valor, ¿no? Pero la curva de valor ganado me dice que tengo este avance respecto de la planeada sin riesgos. ¿Esto cómo se llama? Retraso del proyecto. Entonces, por lo tanto, el retraso del proyecto es todo esto. Pero ahora, además de esto, vamos a ver una siguiente,
Esto de acá hemos puesto, recuerden amigos, voy a poner el punto de enlace para que de esa manera esté más claro, el análisis y acá vemos el resumen del proyecto. Con este reporte nos sale esto de acá. Y acá, ¿qué nos dice? El proyecto sin riesgos termina en 1900 días al monto de 295 millones de soles. Con riesgos tenemos el escenario bajo, base, alto. Si vamos al alto, entonces el plazo de término del proyecto ya no es 1961, sino es 3572. Oiga, es casi el doble. Y acá el costo ya no es 295, sino 325 millones de soles. ¿La diferencia cuánto es? 30 millones de soles. Entonces la pregunta que nos hacemos, amigos, es acá. La primera pregunta diríamos, amigos, ¿quién corre con esos 30 millones de soles adicionales que nos costaría el proyecto? Ahí viene la pregunta importante. Esos costos adicionales, esos mayores plazos, ¿a quién nos atribuimos? ¿A la entidad, al contratista o a la supervisión? Entonces, evidentemente tenemos que ver, y eso es tema de controversia. Entonces, la única manera de darnos cuenta es lo siguiente, de que todos los riesgos que hemos identificado en el proyecto tienen que tener sus dueños. Pero recuerden, este software lo que hace es ver el impacto de todos los riesgos de manera sistémica, holística. Entonces, por lo tanto, no puedo distinguir claramente qué riesgo es el que me genera este 30 millones de soles adicionales y cuántos años, casi el doble del plazo. Entonces, la conclusión que tenemos que tener es, nosotros primero tenemos que hacer el análisis de las incertidumbres en el contrato antes de su firma. Segundo, tenemos que hacer el análisis cualitativo para ver el impacto de cada riesgo. Y tercero, tenemos que ver el análisis cuantitativo para ver ese impacto. Entonces, con todo esto que tenemos que hacer, en conclusión, que todas las partes tienen que hacer la gestión de sus riesgos y tenemos que controlar en base a una propia herramienta. Es decir, si decidimos hacer este control con este software, también hay otro software que se llama el arroba RIS de Palisade, hay este software Risk Project de Indaver, Canadá, o del Bremaster de Primavera, cualquier herramienta que ustedes quieran utilizar, hay que utilizar las tres partes, entidad, contratista y supervisor, el mismo software de gestión de riesgos, para verificar que todos estén actuando, gestionando sus riesgos. Por lo tanto, entonces, la conclusión de esta parte, amigos, es ¿cuál? Cada uno de nosotros que estamos en este curso tenemos que tener las habilidades y competencias para saber gestionar los riesgos, amigos. Ese es el tema que yo quería, digamos así, comentar con todos ustedes.